Visión y llamamiento de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Escuchen, Dios nunca pierde el control de las cosas. Dios nunca pierde el control. Nunca. ¿Sí? Si se olvidan de todo el sermón, no se olviden de esto, de la introducción. Dios nunca pierde el control. ¿Sí? En el año en que murió el rey Isaías, vi yo al rey sentado sobre un trono. Miren, para entender este versículo, tenemos nosotros que saber qué pasó en el año en que murió el rey Usías. ¿Verdad? Porque aquí dice, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono. ¿Qué pasó en el año que murió el rey Usías? ¿Se acuerdan quién fue el rey Usías? El rey Usías, la historia después la pueden buscar en el segundo libro de Crónicas, ¿sí? En el capítulo 26, ahí van a encontrar todo lo que habla sobre Usías, ¿sí? Usías fue un rey que fue electo o que subió al trono cuando tenía 16 años. 16 años. Y gobernó, si nosotros, ustedes no lo busquen, ya lo veo yo, ¿está? Pero en el capítulo 26, versículo 3 de segundo libro de Crónicas dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Entró a los 16 y gobernó 52 años. Este Usías fue hijo de otro rey que se llamaba Amasías. Su padre Amasías fue uno de los reyes que fue fiel a Dios. Y el hijo no fue menos. Y dice que con 16 años él asumió y gobernó 52 años. Pero, ¿saben lo que me gusta aquí? Que en el libro de Crónicas dice, en el versículo 5, en el 4 y 5 dice, e hizo Usías lo recto ante los ojos de Jehová y conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, siguió el ejemplo de su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías el profeta, ¿se acuerdan? Hay Isaías, Jeremías, Zacarías, no, Isaías, Jeremías y Ezequiel, pero hay un profeta que se llama Zacarías también. Y dice que, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y en los días que buscó a Jehová, él le prosperó. Esto es más o menos el resumen de lo que era la vida de Usías. Y Usías dice que siguió el ejemplo de su padre, que había sido un buen hombre, ¿sí? E hizo todo lo bueno. ¿Saben qué? Los cronistas comentan aquí que Usías tuvo un buen gobierno. Empezar a los 16 años es duro. Y él tuvo que enfrentar una serie de cosas. Tuvo que enfrentar a los egipcios, filisteos y los asirios que estaban también por ahí, y los egipcios, ¿sí? Y pudo con todos. No solo esto, sino que, miren, en ese tiempo ya Usías creó cisternas, eso lo van a ver aquí, en el desierto. La gente, normalmente los pozos de agua en ese tiempo estaban en las ciudades. Y por ese motivo toda la gente migraba del campo a las ciudades. ¿Para qué? Para poder tener agua. Sin agua no se puede vivir. ¿Qué hizo él? Descentralizó todo el gobierno, vamos a decir, y construyó cisternas en el desierto, de tal manera que la gente podía sacar agua de ahí. Favoreció la agricultura y la ganadería, que crecieron muchísimo en su gobierno. Y entonces el reino de Judá, porque esto fue el reino de Judá, pues prosperó todo, ¿sí? Y todo iba bien y él persistía en el Señor. Y esto es importante, persistir en el Señor, ¿sí? Porque Usías no es que subió al trono y la tuvo fácil, 16 años. Yo me imagino a los príncipes, a los ministros, a los otros que ya eran mayores que él, los comentarios que deben hacer.
Pero ¿qué sabe este mocoso? Es un tonto que recién está aprendiendo a afeitarse y ahora ya es rey de nosotros. Ya sé, o sea, imagínense que para él fue muy duro enfrentar la crítica. No solo eso, sino que otros podrían enterarse, miren este rey, jovencito, vamos a invadir Israel, vamos a invadir Judá y acabamos con ello. No, él perseveró en el Señor. E iba al templo y perseveró en el Señor. Y no tuvo ídolos y continuó. Y mientras él perseveró en el Señor, dice que Dios lo prosperó. Qué interesante. Dios lo prospera porque él persevera en el Señor. Y aquí está la primera lección para nosotros. ¿Perseveramos en el Señor o nos cansamos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros nos quedamos sin empleo? ¿Qué pasa cuando nosotros se nos enferma o tenemos un cáncer o se nos enferma un hijo o nos pasa algo en el trabajo, perdemos el trabajo o tenemos problemas económicos o lo que sea? ¿Perseveramos en el Señor? ¿A qué no? Normalmente nos enfadamos, nos alejamos de Dios. Sin embargo, hay otro grupo que sí, que es ahí cuando busca a Dios, ¿no? Ahora lo paradójico es aquí. Nosotros solo podemos buscar a Dios en medio de la necesidad cuando en tiempos buenos hemos aprendido a tener una relación con Él. ¿Ustedes cuándo se preparan los soldados? ¿Durante la guerra o antes de la guerra? Usted tiene que ir tiene que saber usar un fusil para ir a la guerra. Si quiere aprender durante la guerra a usar un fusil, seguro que va a perder. ¿Qué es lo que más o menos le pasa a los ucranianos y rusos ahora? Muchos mueren como carne de cañón porque los mandan a la guerra sin apenas una formación militar. En la vida cristiana, que no deja de ser una guerra también, pero una guerra espiritual, nosotros solo tendremos solo tendremos confianza en Dios y tendremos fuerza para enfrentar los problemas cuando nos hayamos preparado en tiempos de bonanza. Si nosotros no nos preparamos así, ¿qué nos va a pasar? Que nos vamos a hundir. Y cuando se presente el primer problema, nos hundimos y nuestros problemas pesan y los vemos más grandes de lo que realmente son. En cambio, el cristiano, el que persevera, el que está, como Usías, que persevera y continúa entregándose a Dios cada día, cuando viene su problema, lo enfrenta de manera diferente. Hay un refrán, pagano no, pero secular, que no es de la Biblia, pero que dice que una pena entre dos es menos atroz. Cuando nosotros llevamos las cargas solos, es una cosa. Cuando Dios nos ayuda a llevar las cargas, es otra cosa. Hasta la muerte, cuando se muere un ser querido, no es la misma visión del que lo perdió de vista para siempre que el que lo pierde teniendo la esperanza que un día lo volverá a ver. Eso cambia muchísimo. Entonces, todas las cosas, cuando nosotros perseveramos en el Señor, nos salen mejor. Podemos incluso alejarnos de Dios y puede que nos vaya bien. Pero cuidado, posiblemente no seas feliz nunca. Porque todos necesitamos tener a Dios en nuestro corazón. Y cuando no lo tenemos, por más que aparentemente tengamos éxito, pues resulta que después no somos felices. Ahora, ¿saben qué? Se han invertido las cosas. Ahora resulta que en los tiempos de sufrimiento acudimos a Dios. Sálvame, Señor, ayúdame a encontrar trabajo. Señor, ayúdame a que pueda pagar mis cuentas. Señor, te pido que me cures de este cáncer o que me cures de esta enfermedad. Te pido que Le pedimos ahí. Y cuando nos empieza a ir bien, ya encontramos trabajo, ya nos curamos, aparentemente no hay problemas en casa. El confort nos hace olvidarnos de Dios. A mí me gustaría decir que Usías terminó su vida así. Pero ¿saben qué pasó? Que este Usías, pues de ahí con el tiempo se la fue creyendo. Gobernó 52 años, Murió, empezó con 16 y gobernó 52, murió con 68 años, que para esa época era más o menos la época que se morían, no es que vivió poco. Y claro, y con el tiempo se fue acostumbrando a que todo le iba bien.
Y se acostumbró y él pensó, esto es por mi esfuerzo. Y me imagino que en ese tiempo como ahora, los presidentes y reyes tenían adulones a su lado que le dicen, no, estás haciendo bien, continúa así, porque estás bien. Los consejeros se llaman ahora. Todo presidente tiene un consejero. Pues en ese tiempo también habían los consejeros. Y los consejeros le fueron contando que él era muy bueno como rey. Y él empezó a alejarse de Dios. Y un día, Usías se la creyó tanto que dijo, mire, yo voy a ir al templo y voy a presentar directamente el sacrificio. ¿Por qué sacerdotes? ¿Quién es el rey aquí? Yo mando. Y se fue y se presentó en el templo y dijo, voy a presentar sacrificio. Los sacerdotes que estaban allí, al verlo, Señor, Dios ha dicho que solo a los levitas y solo a los sacerdotes es permitido presentar sacrificio delante de él. Sí, ya está, pero ¿y quién es el rey aquí? Tú, Señor, su majestad, usted es el rey, pero los sacerdotes somos nosotros y usted no puede presentar sacrificio. Y se puso terco. Que él era el rey y que él iba a entrar igual y que él iba a presentar sacrificio. ¿Qué pasó? Pues que mientras estaba él hablando con ellos, dice que le salió una manchita blanca aquí. Y esa manchita blanca era lepra, el cáncer de aquellos tiempos. Por eso peor, porque te alejaban, te hacían salir de la ciudad, te hacían salir de tu propia casa. ¿Sí? Si ahora nos parece por ahí que mandar a la residencia a alguien no está bien, imagínense cuando te echaban de tu casa y de la ciudad. Pero no te mandaban a una residencia, te mandaban a la calle a que mueras. Bueno, a la calle no, fuera de la ciudad. Y dice que le afectó una lepra. Esa lepra fue avanzando y esto generó ¿qué? Un desconcierto. Los sacerdotes le perdieron el respeto. La gente que había confiado en su rey, que había sido fiel a Dios toda la vida y que había sido un buen rey, de pronto se desconcertaron. ¿Cómo es que nuestro rey haya hecho esto? Se comenzaron a ver voces entre el pueblo, los vecinos se enteraron y al enterarse, los vecinos de Judá, enemigos de Judá, dijeron, ahora vamos a armar nuestros ejércitos y vamos a ir porque están en un momento de debilidad. Y es en esas circunstancias, con el pueblo desnorteado, con el pueblo totalmente desorientado, es en esas circunstancias, con los enemigos queriendo venir a hacer guerra contra Judá, es en esas circunstancias, con un rey enfermo y con un desgobierno, porque eso ocasionó una serie de problemas sociales, es en ese año cuando estaba viviéndose eso en Judá, cuando encontramos aquí a Isaías, que nos dice, en el año que murió el rey Usías, ese año que estaba pasando todo eso, yo vi al Señor sentado sobre su trono. En medio de ese caos, yo vi al Señor sentado en su trono. Cuando el rey estaba sentado en su trono es porque él tenía el control de todo. Cuando los reyes se paraban y tenían que ponerse a hacer cosas es porque estaban nerviosos y tenían que resolver situaciones. Pero en ese año de terrible caos en Judá, Isaías recibe el llamado y ve a Dios sentado en su trono, como diciendo, lo tengo todo bajo control, no se preocupen, ustedes están agitados, pero yo lo veo todo desde aquí. Porque Dios nunca pierde el control. Dios siempre nos ve. ¿Recuerdan ese salmo? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y aquel otro que me gusta a mí, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. O sea, en otras palabras, solo mira. Era el 23 de diciembre de 1995, me parece, o 94. Una cosa así. Yo era colportor y vivíamos en Rawson nosotros y por causas del colportaje me tuve que ir de casa a otra ciudad. Mi esposa se quedó en una ciudad que se llama Rawson y yo me fui a otra que se llamaba Comodoro Rivadavia, que queda en el sur de Argentina, en la Patagonia, para que se ubiquen, como a 4 horas de ahí, ¿sí? En bus.
Y yo estaba colportando ahí, animado y colportando. Y iba tomando muchos pedidos, pero no entraba dinero. Y yo cuando me fui, le dije a mi esposa, yo me voy a colportar, voy a comprar pasaje para el mismo 24, a las 3 de la tarde saldré de allá y a las 7 estaré aquí para que ya nosotros podamos pasar la Nochebuena y todo, ¿no? Ya te mandaré yo dinero para que compres las cosas. Eran tiempos todavía de... Iba yo a empezar a estudiar medicina y no teníamos dinero. Y yo estaba colportando ahí. Entonces la idea era que yo le hubiera mandado dinero, pero llegó 23 y yo no había mandado nada. Y no era como ahora que tenías el móvil y llamabas, mandabas un WhatsApp. No había móvil. O sea, había el teléfono y no había mensajes de WhatsApp. Entonces mi esposa confiaba, ella orando en casa y yo en Comodoro Rivadavia. Y tomaba pedidos y nada. Y el 23 ya me empecé a mosquear un poquito porque no tenía dinero. Y fui a comprar algo para comer. Y la comida del colportor, en la época del colportor, es bastante sencilla. Arroz, lentejas, rayas unas zanahorias y ya está. Tienes proteína, carbohidratos, o sea, cereal como el arroz, es completo. Se dice que es una de las comidas más completas, ¿no? Y entonces me fui al supermercado con el poco dinero que tenía. Y como el diablo es malo, es muy malo, y le gusta desanimarnos, mientras yo estaba en la fila, 23 de diciembre, los supermercados están así, un tipo delante mío, con un carrito, tenía por lo menos 12 botellas de vino. 12 botellas de vino. Hay una bebida que allá se toma mucho que se llama Fernet. Fernet, Coca-Cola, tenía comprado carne y todo. Y yo atrás, con mi maletita, con un paquete de lentejas, mejor dicho, un frasco de lentejas, un paquete de arroz y un zumito de naranja, que allá se llamaba Mocoreta, la marca, y eso es todo lo que tenía. Y es todo lo que yo tenía para comprar. No compraba eso porque era vegetariano, ¿eh? No. ¿Era vegetariano? Sí. No era vegetariano. Pero el tema es que, y vendía libros de comida vegetariana, pero el tema es que no tenía más dinero. Y me vino el pensamiento. Yo soy un ministro del Evangelio. Yo soy un hijo de Dios. Yo estoy colportando, cumpliendo una misión. Y este hombre tiene para comprar todas estas bebidas y yo solo tengo para comprar esto. Y no me quedaban 5 pesos. O sea, después de comprar eso me quedaron 5 pesos, no me quedaba más. O sea, unos 5 euros ahora, más o menos. Y me vino un bajón. Y yo decía, y yo tenía a mi esposa, que me estaba esperando para preparar. Y yo lo único que quería, llegó un momento, pasé de los regalos, que pensé comprarle su regalo de Navidad, pasé a querer tener dinero para la cena de Navidad. Y yo con este hombre aquí, con este filisteo incircunciso delante mío, comprándose de todo y yo pasando hambre aquí. No presté atención, salí, pero eso me produjo evidentemente algo. Me comí mis ricas lentejas esa noche, pero no pude dormir bien. Y le pedí al Señor, le dije, solo tengo mañana por la mañana para poder sacar algo de dinero, si no, voy a volver a casa. Ya no quería volver a casa. Imagínate llegar a casa, sale tu mujer y no he traído nada. Y resulta que esa noche oré mucho al Señor. Y al siguiente día me levanté. Y entre lágrimas y todo leí el Salmo 37. ¿Sí? Ya sé que no se debe hacer esto de manera sistemática, pero abrí la Biblia así. Oré y le dije, Señor, decime qué pasa. Necesito que me respondas. Solo 3 veces lo he hecho en mi vida y las 3 veces me ha respondido Dios así. ¿Sí? No lo hagan siempre. Hay situaciones, como las de Gedeón, donde a Dios hay que hablarle así. ¿Sí? No en el sentido altanero, pero de amigo a amigo, con el corazón, cuando no se ora, cuando se clama. Y el versículo decía, y el Salmo 37 decía, no lo busquen, miren cómo comenzó, ¿eh? Después de yo decirle cómo es posible que otros tengan dinero y yo no,
si me has llamado para este ministerio, ¿cómo es posible que yo no tenga para, no te estoy pidiendo para comprarme un coche, para comprarme ropa, solamente quiero tener para cenar, quiero llegar con un poco de dinero a casa. No te impacientes, me dijo así, Jorge, aquí empieza el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hasta ahí yo pensé, sí, pero eso es futuro, pero miren cómo comenzó diciéndome, no te impacientes a causa de esos que has visto ayer comprando vino. Mira y el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo en ese momento, entre lágrimas y todo, lo leí así, deleítate a sí mismo en mí y te concederé las peticiones de tu corazón. Encomiéndame tu camino y confía en mí y yo haré. Solo confía. Resumiendo todo esto que he leído, solo confía. Yo tengo el control. Me levanté, salí y me fui a tomar el colectivo, el autobús, el autocar, para irme hasta el lugar donde tenía que colportar, ¿no? Como el diablo es malo, porque es muy malo, mientras yo esperaba ahí, esperaba aquí, al lado una tienda, y baja un coche con chicos de 20 años, no más. Iba a ser Nochebuena, hay una playa cerca ahí, se llama Caleta Olivia, pues ellos dijeron, vamos a comprar y nos vamos para ahí, ¿no? Bajaron, caja de cerveza, comprando todo, todos felices para ir, y yo esperando aquí. No te impacientes a causa de los malignos. Sí, pero ahí. Y me fui a colportar. Pasé la mañana y como siempre me iba muy bien, papá, pero no me daban dinero, solo me hacían pedido. Y yo quería que alguien me diera algo de algo. A las 12:05 del mediodía, mi autobús salía a las 3. Yo tenía que ir, recoger mis cosas e irme, ¿no? O sea, y era todo fácil. Con colectivos no es como ahora agarro el coche. Tenía que irme y yo dije hasta la 1, colporto y me voy. 12:30 dije yo, colporto y me voy. A las 12:05 entré en la última casa y la mujer no me quiso abrir. Me dijo, no, ya sé que me viene a vender un libro. Sí, le digo, soy estudiante, pero déjeme por lo menos pasar. No, que por aquí, por favor. ¿Me invita un vasito de agua al menos? Me invitó un vasito de agua. Éntreme. Y me trajo el vaso de agua. Y el señor que estaba en el trono controlándolo todo, le dijo algo. ¿Qué era lo que traías? A ver, decime así. Libros traigo, mire, ¿qué es esto? Libro de salud, de cocina. Ah, bueno. Y esto sí, ¿cuánto cuesta? Y yo con miedo, ya no sabía si decirle el precio, bajarle un poquito. Bueno, cuesta tanto, pero con que usted pague ahora la mitad, cada libro costaba como 40, eran como 90 pesos, ¿no? Y 90 euros, vamos a decir ahora. 90, pero con que usted pague ahora una seña de 10, 15, ya más o menos. ¿Ya? Bueno. Está bien. A ver, mostrámelo. A ver. Se los mostré todo. Tata, ¿y qué más llevas ahí? No, y le regalo este libro. ¿Por qué me vas a regalar? ¿Por qué es Navidad? Le digo. Y me dice, no. Está bien. Me dijiste que era estudiante, ¿no? Sacó. Vino y eran 93, 94 euros, creo. Bueno, está bien. ¿Cuánto te tengo que dar de seña? Yo estaba necesitado. Yo saqué el cálculo. Creo que con 20 pesos como. Me compro un pollo, me compro alguna cosita y ya llegamos y pasamos la Nochebuena. Y la mujer me dijo, bueno, voy a traer el dinero. Cuando vino me dijo, mira, ¿y vos si me los dejas ahora? Sí, se los puedo, pero son los usados, déjamelos aquí. Ya está, toma 100. No, lleva, feliz Navidad. Y me dio 100. ¿Quién es? 12:30 salí de esa casa corriendo, llorando, pero ya agradecido. Solo confía. ¿Te parece que las cosas no van bien? Solo confía. Tenés problemas en tu casa y los tienes hace tiempo, con tu familia, con los vecinos. Te ha dado una enfermedad, te ha dado un cáncer, estás con un problema económico, estás con una enfermedad que crees que no se va a curar, estás con algún problema muy serio. Solo confía. Porque en el año
En el último año del reinado, en el año que murió Usías, él vi al Señor sentado en su trono y desde ahí él está controlando todo. Él nunca pierde el control. Y hoy vivimos en épocas que lo de Dios nos parece que no, Dios no actúa así, así. Él sigue manteniendo el control. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a seguir a Dios, ya no como antes solo en la época de bonanza, sino no solo pedirle cuando necesitamos ayuda, sino cuando nos va bien, si nos está viendo bien, ahí hay que ser fiel a Dios y seguir persistiendo con Él, si querés que te vaya bien. Y voy a contar algo que nunca había contado antes, pero lo voy a contar, creo que no se lo he contado tampoco a esos, pero aprovecho que está mi hijo aquí, pero yo ya había terminado medicina y estaba en Brasil, me fui a hacer mi año de internado rotatorio, el año pregrado, ¿sí? Ya había terminado los estudios. Ya tenía a mi hija Stephanie. Y mi hijo, pues un regalo, nació en Brasil. Y resulta que mientras hice mi internado rotatorio, Dios nos bendijo mucho económicamente. Nos bendijo tanto que con un colega mío, ahí aprendí la lección de no te una ese yugo desigual. Bueno, aunque él era adventista, pero no iba hace años a la iglesia, un ginecólogo amigo, compramos un laboratorio. Y yo tenía mucho dinero guardado. Y resulta que compramos el laboratorio este. Y el laboratorio iba como un tiro, íbamos muy bien. Y pensamos que iba a dar mucho. Pero como yo tenía que venir a hacer mis prácticas a Belén, que es una ciudad en el norte de Brasil, que está como a 600, 700 kilómetros de este lugar del pueblo donde teníamos el laboratorio, pues lo dejé a manos de él y le dije, me tengo que ir a hacer lo mío. Sí, ve tranquilo que aquí lo arreglamos. Obviamente me estafaron. Y no me mandaban el dinero, primero me mandaban y después ya no. Que las cosas no van bien, que esto. Resumiendo la historia, momentos de absoluta necesidad, yo no podía trabajar, estaba haciendo mis últimas prácticas. Y me daban, porque Dios nunca me daban una ayuda de costo para mantenerme así, ¿no? Resulta que nace mi hijo, yo había pagado todo eso, nació en un buen hospital y todo eso bien. Pero después que nace, esto pasa entre que él tenía 3 y 4 meses, ¿no? Y resulta que llegamos a tener situaciones muy difíciles. Una vez se nos acabó el gas, que allá en Brasil se vende ¿en qué? En bombonas, y no teníamos para comprar. Y saben que sin gas, pues no se cocina. No sé si debo contar todas estas intimidades, pero las cuento, total, la he pasado hace mucho tiempo. Está bien. El tema es que cuando nació mi hijo, nació Coqui, nació con el piecito un poquito girado, un poquito no, bastante girado. Y tuvo que llevar una bota de yeso durante las primeras 6 semanas. Se recuperó totalmente, ya lo ven, no le pasó nada, pero se recuperó, pero tuvo que usar la bota de yeso, ¿no? Y resulta que un día, pues él fue creciendo, de los 2, 3, 4 meses, ya tenía 5 o 6 meses, y los zapatitos que le habíamos comprado ya no le quedaban. Y resulta que Mari me dice, hay que comprar unos zapatitos porque él ya gatea todo y si no, no lo podemos poner para que dé sus cositas, sus pasitos, estas cosas así. Lo cargábamos, lo sacábamos siempre cargando, lo sacábamos en el carrito. Y siempre nos veían que lo teníamos cargado así. Y una vez estamos en la plaza, en un parque paseando, y Mari me dice, hay que comprar unos zapatitos. ¿Y con qué dinero? Y mi hijo no tenía zapatos. Y durante 2 meses no lo podía hacer caminar o alguna cosita porque solo llevaba sus calcetines. Y no teníamos para zapatillas. Unos simples zapatos. Y cuando sos papá, no poder cubrir las necesidades de tus hijos es que te machacan. Mi esposa lo llevaba siempre cargado y todo, siempre ahí, hacíalo caminar un poquito. No, decíamos nosotros, no decíamos no tenía zapatos, pero no tenía zapatos. Y me acuerdo que hablé con Dios y le dije, Señor, no estoy siendo capaz de cubrir las necesidades tan básicas como unos zapatos para mi hijo. Mi hija nació en la abundancia porque mi hija nació en la abundancia.
Yo era estudiante, pero había abundancia. Siempre hubo abundancia. Colportaba y me iba bien, pero aquí, ¿qué he hecho? Me he equivocado con la compra de laboratorio, ya sé, pues, pero tampoco la pavada, no, ya sé que es un error mío, a ver si me lo ayudas un poquito, pero no tenía. Y ya me empezó a pensar en mi cabeza, porque uno tiene esas ideas y decís, me nace con el pie así, le hemos tenido que poner las botas, ahora no tiene zapatos, pero pobre nene, señor, es como si le hubiera venido una maldición, todo le pasa a él, mi otra hija, todo bendiciones y a él no. ¿Qué pasa? Pasaron unos meses, obviamente, ya me empezó a ir bien, hoy lo veo muy largo, pero fueron en realidad 8 semanas, 2 meses muy duros, pero salimos adelante. Y obviamente le pude comprar sus zapatitos. Después, y vaya zapatitos que le compré, quizás me quedé traumado con eso después, ¿sí? Y todo. Y hoy y hace un mes, cuando nos fuimos a la graduación de mi hijo, sí, un mes y medio, nos fuimos a la graduación de mi hijo. Hubo un momento que fuimos a tomar una foto, ¿no? Y yo me acordé de aquel. Y me acordé de aquel momento, ¿no? Y dije, y pensar que no tenía zapatos, y pensar que no tenía para comprarle zapatos. Y hemos podido pagarle la universidad, darle una buena carrera. Míralo, el que no tenía zapatos. Y pensé, el Señor está en su trono. Y nunca perdió el control. Él simplemente quería decirme, solo confía. Este niño que ves aquí te dará alegrías. Este niño que lo ves sin nada, ya verás que tendrá zapatos. Le sobrarán los zapatos. Ahora te sobran, creo, ¿no? Ya podrías dar unos cuantos. Entonces, y ahora, y ahí pensé, solo confía. Solo confía. El Señor nunca pierde el control. Nunca. Por más que nos parezca que lo pierde, por más que las cosas vayan, verás que al final todo se arregla. Y aun cuando pensemos que perdemos un ser querido y que no se arregló porque se murió, créeme que se está arreglando la situación y que eso ha sido lo mejor. El Señor nunca pierde el control. En el año del rey en que murió el rey Usías, o sea, en el año del caos, vi yo al Señor sentado sobre su trono. ¿Y por qué estaba sentado sobre su trono? Porque tenía todo bajo control. En el momento que estás viviendo ahora, no sé cuál es, el Señor está sentado en su trono. El Espíritu Santo te permita verlo así, sentado en su trono, sabiendo que Él tiene el control de todo.